Estamos de regreso aquí en Esferas platicando acerca de cómo se cubrieron los narcobloqueos y cómo debemos de actuar los medios de comunicación cuando se cubre notas de violencia. Y bueno, pues esto es muy importante que lo reflexionemos como sociedad y como medios de comunicación, que hagamos un ejercicio de autocrítica y de revisión, porque lamentablemente esto puede suceder en cualquier momento. A pesar de que ahora ya salió una narcomanta diciendo que nos piden disculpas y que no lo vuelven a hacer, ¿no? Bueno, no lo dijeron, no lo vuelven a hacer, más bien aparecieron narcomantas diciendo lo de las disculpas. Por cierto, eso es otro tema, ¿le damos o no le damos difusión a lo que dice el narco? Lo tratamos como una fuente más y en todo caso difundimos lo que dicen no las narcomantas, si quieres en el siguiente bloque lo abordamos, porque dejamos pendiente el asunto de, a ver, los medios nos basamos en lo que había en las redes sociales y muchos nos basamos en otras fuentes que nos pasaron la información que resultó no ser verídica. Ahí, francamente, la regamos, ¿no? Sí, y es una cuestión, digamos, preocupante, ¿no? Porque si nos vamos a un concepto muy básico, a lo mejor los ciudadanos en su derecho a comunicación tienen derecho hasta cierto punto a poner lo que ellos quieran, ¿no? O la información que les llegue, pero nosotros, por ejemplo, nuestro papel de periodistas o medios de comunicación, no podemos asumir el mismo rol, porque entonces, ¿con qué cara, por ejemplo, estamos informando a los otros? Porque ahí implica más bien la constancia del rigor, digamos, ético del periodista, que implica el compromiso social y que implica, por ejemplo, generar, en este caso, pues comunicación de riesgo, por ejemplo, que mínimamente le diga a las personas cuáles son los protocolos de seguridad, por ejemplo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, porque también sucede, bueno, que en estos hechos muchas de las personas también, en este afán de la curiosidad, pues se pueden acercar a ver y esto puede ser peligroso y uno podría, por ejemplo, ayudar a contribuir a esa situación. O a dimensionar las cosas de verdad, Darwin, porque parte de lo que sucedió el viernes, y te comparto también otra vez mi experiencia, y perdón, pero es la que tengo más cercana. Yo venía de una rueda de prensa del PRD, nos enteramos de este asunto, nos vamos a cubrirla, y venimos al canal y no pasó en el camino absolutamente nada. Y para entonces, en muchos medios de comunicación se estaba diciendo que la ciudad está colapsada, que la ciudad estaba en llamas, que era un gran ataque a gran escala, etcétera. Y entonces creo que en muchos sentidos, a veces por estar encerrados en el estudio o en la cabina, sobredimensionamos los hechos y cuando uno sale a la calle, basta con poner las cosas con ver las cosas y ponerse en su justa dimensión para incluso desde la cámara o desde el micrófono transmitir la tranquilidad que ameritan hechos como estos. Sí, es decir, no sembrar pánico. Una posición de la mesura. Uno tiene que ser mesurado en lo que informa y tiene que ser mesurado en ese sentido de dimensionar las cosas. Porque lo que creo que ocurrió en muchos medios cuando pasó esta cuestión, es que más bien lo importante era más bien su labor, es decir, el periodista como el actor principal de la noticia y no el hecho periodístico. Entonces, más bien importaba llegar ahí para que entonces supieran que yo estaba ahí, que yo fui el primero que llegué ahí, y entonces yo empiezo a narrar. ¿Sí? Creo que parte importante de esta mesura tiene que ver con la forma en cómo nosotros narramos y construimos ese hecho. ¿Sí? Porque ese hecho lo podemos nosotros sobredimensionar. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso, como lo construimos, es incluso desde el lenguaje, ¿no? Y los medios en Guadalajara, particularmente, y perdón, ahí sí estamos todos, usamos un lenguaje que tiende a exagerar las cosas, como con el afán de vender o con el afán de que la gente nos siga más, del rating. Y prueba de ello, por ejemplo, son la mayoría de las portadas de los diarios al otro día, ¿no? Exacto. Con la foto casi doble carta de alguno de los autobuses o principalmente los trailers incendiándose, ¿no? Y la ciudad en llamas, ese fue el titular o la portada, por ejemplo, de Proceso, de la ira de los Valencia, ¿no? Un poco ese uso del lenguaje y esa forma en cómo nosotros enmarcamos en la realidad tiene una repercusión muy fuerte en la gente, porque finalmente es la manera como ellos construyen su imaginario sobre lo que pasó. Y esto no solo es en relación a este hecho, es decir, en este proceso de guerra que tenemos en el país por esta, digamos, frente institucional contra el narcotráfico, se ha creado una especie como de un imaginario social sobre cómo tenemos que entender la realidad. Es decir, lo que me sorprendía y me llama mucho la atención es que cuando sucedieron los primeros hechos, ninguna de las personas, o los que tuitearon, o los primeros medios que informaron, nadie puso en tela de juicio que fuera el narco. Sí, lo dio no, fueron narcos. Claro. Y automáticamente es como una respuesta sobre el imaginario que ya venimos construyendo. Sí. Como si en realidad todo estuviera relacionado con eso, porque no hay una justa dimensión como para decirle a la gente en realidad cómo tomar esto, ¿no? O cómo
cómo es que lo debemos informar. Claro. Yo soy muy consciente que la situación fue muy, digamos, insólita y también reaccionar ante un hecho de esta magnitud, por ejemplo, Sí, tener sí, sí. 16 frentes y tener la zozobra de que el gobierno no te dice qué está pasando o no te Exacto. dice exactamente qué va a hacer o cómo va a reaccionar, porque entonces también te queda la idea de si va a reaccionar desde esa misma manera, es decir, va a afrontar con la fuerza del Estado o va O con a hacer, violencia, ¿no? o va a hacer valer sus protocolos de seguridad para entonces acordonar las zonas, tratar de resguardar, porque eso no se sabía. Claro. Sí, y por más allá de que el gobernador ponga un tuit donde diga que pues todo vuelve a la calma, pues en realidad no se sentía esa calma. Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, Darwin, porque es otra parte que creo que falló en la comunicación o los niveles de comunicación del viernes. Que a pesar de que había tantas instancias que nos podían dar información precisa para que no se creara desde los medios el ruidajal que se creó, como la Procuraduría, las policías municipales, los presidentes municipales, la Secretaría de Seguridad Estatal, el gobernador y de quien depende el Gabinete de Seguridad, que es el secretario de Gobierno. De esas 6 instancias, ninguna fue buena para dar información precisa de lo que estaba pasando, pero además tampoco para lo que decías, para que nos ayudaran los medios a jugar un papel reactivo, de prudencia y que a su vez le ayudara a la gente a llevar hasta sí la información de protocolos de seguridad. Sí, esa cuestión es muy importante, porque uno no sabe, por ejemplo, ante la ausencia, entonces uno no sabe si en realidad existen esos protocolos o en realidad si se toma como referencia en los discursos políticos, por ejemplo, que los ciudadanos son lo principal en esta tarea, pues ante este tipo de reacciones pareciera que no, porque entonces el ciudadano queda como pues entre las trincheras, por ejemplo, sin saber qué hacer o sin que alguien le diga exactamente, mira, fue esto, y entonces a ustedes lo que les compete es generar esto. Y a lo mejor parte de esos protocolos o de esa acción que el gobierno puede encomendar a los ciudadanos es también llamarlos a la mesura sobre lo que ponen. Exacto. Porque es muy fácil desde la comodidad de mi casa o a través de mi teléfono celular estar poniendo que ocurre ataques acá porque me lo dijo mi amigo. Ajá. Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad O a también? veces hasta en calidad de broma. Sí. ¿No? Que a alguien le parece muy chistoso decir, ay, aquí afuera de mi casa hay un narcobloqueo. ¿No? Que fue también parte de las reacciones que se van generando. Yo creo que esta corresponsabilidad nos compete a todos, es decir, los medios, los ciudadanos y el gobierno, aunque sí hay grados de responsabilidad, porque principalmente esperaríamos, o los medios esperábamos respuestas del gobierno y la ciudadanía esperaba respuestas de nosotros. De los medios, claro. Y nosotros no teníamos tampoco respuestas muy claras, a pesar de que sí ya había ocurrido un gran tramo de tiempo como para poder dar un contexto mejor. Es decir, cuando empezaron la mayoría de los bloqueos, los medios ya sabían que era producto, por ejemplo, de la detención. Sí, sí. Sí, sabíamos que había un operativo militar atrás de Plaza México y que iban por alguien grande. Y se empezó a especular quién es alguien grande. Y hoy hay periodistas que deberían de estarse amarrando la lengua porque aseguraron que el que habían agarrado el viernes era el Chapo Guzmán. Y que lo tenían confirmado. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Darwin Flanco y nos vamos a detener en esa parte que es la del día de hoy, la nota de hoy. ¿Se le da o no se le da calidad como cualquier fuente al narco y se informa o no se informa de lo que quiere comunicar a través de Narcomantas? De eso platicamos después de la pausa.